para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Hoy vamos a seguir con nuestro estudio en la carta a Primera de Timoteo. Estamos en el capítulo 4 y hoy vamos a cerrar con la ayuda del Señor este capítulo. Le voy a pedir que me acompañe con su Biblia y vamos a leer todos en el versículo 16. El título de este sermón es Exhortación a la perseverancia. Exhortación a la perseverancia. El día de hoy quiero aprovechar para hablar sobre la perseverancia de los santos. Una doctrina muy hermosa que nos va a animar, nos va a fortalecer, nos va a dar confianza y a la misma vez también nos va a exhortar al compromiso que tenemos también con el Señor. ¿Tienen todos? Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 16. Amén. Leemos todos juntos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te doy, bendito Señor, por el privilegio nuevamente que me das de poder estar aquí delante de tu iglesia, de tu congregación. Es un honor, Señor, es un gran compromiso también. Quiero pedirte perdón por mis pecados. Reconozco, Señor, que soy pecador y necesito continuamente de tu gracia. Me arrepiento de las malas palabras, de los malos pensamientos, de las malas acciones y me aparto para alcanzar tu gracia y tu misericordia. Esta noche, Señor, quiero rogarte que nos ayudes, que me ayudes a mí, a que pueda yo predicar tu palabra con denuedo, que mis palabras puedan ser entendidas y que tu palabra, Señor, pueda llegar a nuestros corazones, de tal manera que podamos salir fortalecidos y nutridos con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser no solamente oidores de tu palabra, sino también hacedores de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús hemos orado. Amén y amén. Exhortación a la perseverancia. En los versículos anteriores estuvimos hablando varios temas y aquí Pablo resume la comisión que le da a Timoteo con respecto a las cualidades que debe de tener un siervo del Señor. Y precisamente en este versículo él le da la orden de que tuviera cuidado de sí mismo y de su doctrina. Como pastor, como predicador, como maestro, aquí hay un gran compromiso para cada uno de nosotros a tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina también. Aquí podemos nosotros ver el llamado que se le hace a Timoteo, un llamado a la santidad personal y al estudio continuo de su palabra. Antes de llegar a este punto estuvimos aprendiendo que Timoteo debía ser un servidor de Dios. Y estuvimos aplicando para cada uno de nosotros, de la misma manera que a Timoteo se le ordenó ser un servidor, nosotros también debemos de ser servidores, porque ya Cristo lo ha hecho todo para nosotros. Aparte de ser servidor, se nos manda que seamos estudiantes y expertos en la palabra del Señor, en la Biblia. Su palabra dice que evitemos la influencia de la falsa enseñanza impía, que hoy en día abunda mucho.
Basta solo que usted vea en las redes sociales y usted puede ver todo tipo de mala influencia, de mala enseñanza, nada productivo. Y todos los días nosotros estamos expuestos a eso. Pero la palabra también nos dice que nosotros nos ejercitemos también para la piedad. Lo estuvimos aprendiendo desde el mes pasado. Versículo a versículo estuvimos aprendiendo que también tenemos que estar comprometidos con el trabajo en la iglesia, con un trabajo arduo hasta el cansancio, hasta el agotamiento. Y a la misma vez se le dice a Timoteo que enseñe con toda autoridad. Solamente practicando, enseñando todo el consejo de la palabra del Señor, nosotros podemos enseñar con autoridad. Porque si nosotros no somos un modelo, ¿cómo vamos a nosotros a venir aquí delante de vosotros a poder enseñar con autoridad? Se le dijo a Pablo que tenía que ser un modelo espiritual para que pueda tener un ministerio completamente bíblico. Y eso aplica para nosotros en este tiempo también. Timoteo debía cumplir su llamado y estar totalmente dedicado a su trabajo para que pudiera notarse también su progreso y su crecimiento espiritual. Cada uno de nosotros se debe reflejar ese crecimiento espiritual también. Desde que nosotros empezamos, estuvimos escuchando la alabanza, qué hermosa ese intercambio que Dios ha hecho en nuestra vida. Antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Y a manera que nos estamos congregando, a manera que vamos conociendo la palabra del Señor, nosotros podemos ver un progreso en nuestra vida. Nosotros no podemos decir que somos cristianos y estar viviendo de tal forma como vivíamos antes cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y así que cada una de estas características que le mencioné muestran un ministerio excelente, y esto lo estuvimos aprendiendo desde el versículo 6 hasta ahora que llegamos al versículo 16. Desde esos versículos hemos estado aprendiendo todo esto y vemos claramente que un verdadero hombre de Dios se va a concentrar de forma total en la santidad personal y en la instrucción pública de la palabra de Dios. Al nosotros hacer esto, hay un doble beneficio, que es lo que enseña la Biblia acá. Dice que se salvará el ministro y los que lo oyeren. Si nosotros nos concentramos en la santidad personal y en estudiar y aplicar la palabra del Señor a nuestra vida y enseñarla con fidelidad, nos vamos a salvar y también se van a salvar los que oyen la palabra del Señor. ¿Por qué razón? Porque esto va a producir salvación para las personas que escuchan, en el sentido de que la salvación final, la liberación del pecado y la entrada en la gloria exige una perseverancia. La perseverancia de los santos lo podemos nosotros ver a lo largo de todas las escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Es una enseñanza que se enseña completamente en la Biblia. El perseverar lo enseñó el mismo Señor Jesucristo. El Señor Jesús dijo en Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así lo dijo claramente, si vosotros permanecéis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos. En Mateo 10:22, Él dijo: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En Mateo 24, versículo 11 al 13, dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Estas son palabras que dijo nuestro Señor, y nosotros podemos ver claramente en este tiempo que se está cumpliendo la palabra del Señor. El amor de muchos se ha enfriado. Hermano Leonel, ¿por qué dice usted eso? Solo veamos a nuestro alrededor. Veamos a nuestro alrededor qué es lo que está pasando. Las personas prefieren estar ocupando su tiempo en otras cosas perecederas a dedicar el tiempo a venir a escuchar la palabra del Señor. Algunos prefieren estar viendo un programa de televisión, una serie, incluso están ahora mismo en redes sociales en vez de conectarse y escuchar la palabra del Señor, que trae un beneficio para cada uno de nosotros. En Hechos 13:43 también dice: entonces, una vez despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes les hablaban y les persuadían a perseverar fieles en la gracia de Dios. Así que este tema de la perseverancia de los santos es un tema muy lindo, muy hermoso, que cada uno de nosotros, los cristianos, tenemos el compromiso de perseverar. Pero la buena noticia que yo le voy a mostrar es que a través de esta perseverancia es Dios el que nos ayuda a perseverar. Y a través de conocer el carácter de Dios, nosotros podemos entender fácilmente esta doctrina. Si nosotros a través de las Escrituras estudiamos y empezamos a conocer que Dios es fiel a sus promesas, a nosotros se nos va a hacer fácil entender esta doctrina. Dios afirma de múltiples maneras que Él es fiel. Lo afirmó en el Antiguo Testamento. Para los que están tomando nota, pueden tomar nota. Deuteronomio 7:9, en el Salmo 33:4, Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 23, Malaquías 3:6, y a lo largo de las Escrituras lo reitera, incluso en el Nuevo Testamento, hasta el punto que Pablo le dice a Timoteo que aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Dios permanece fiel. Y la fidelidad de Dios es lo que nos va a hacer a nosotros perseverar y mantenernos firmes. El apóstol Pablo nos deja ver que las doctrinas que creemos tienen su origen en el carácter de Dios. Y la perseverancia de los santos es una de ellas. Observemos cómo Pablo explica algo similar a los filipenses en el capítulo 1, versículo 6, que dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Imaginen qué hermosas palabras y poderosas. La confianza que a nosotros nos da saber que tenemos un Dios fiel, que aquello que comenzó en nosotros, esa buena obra de darnos vida, de darnos salvación,
la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Nosotros podemos vivir entonces confiadamente, sabiendo que Dios va a seguir obrando en nuestra vida de tal manera que podamos llegar a parecernos a Cristo, y cuando Cristo venga o cuando muramos, vamos a estar glorificados igual que Él. De tal manera que vamos a tener una santidad que, si somos verdaderos creyentes, vamos a poder ver a Dios y lo vamos a poder escuchar audiblemente. ¿Cuántos anhelan eso en su corazón? Esta gran verdad que dice el texto también se puede resumir en una frase sencilla: lo que Dios comienza, lo termina. ¿Por qué? Porque Él es fiel. El profeta Isaías lo expresa esta gran verdad en el capítulo 54, versículo 10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Dios tiene misericordia de nosotros. Y solo en este texto hay dos frases de suma importancia. Misericordia no se apartará de ti, y el pacto de mi paz no será quebrantado. Podemos vivir confiadamente, amados hermanos, que la misericordia de Dios no se va a apartar de nosotros, y el pacto que Él ha hecho tampoco será quebrantado. La razón por la que Dios expresa estas ideas acerca de su fidelidad hacia nosotros es por algo que Él expresa en el mismo versículo: porque tengo compasión de ti. Tenemos un Dios que es fiel, y ahora podemos ver que tiene compasión, es compasivo también. Ahora yo entiendo al pastor Tony, que ha estado enseñando los atributos del Señor, y a manera que nosotros vamos conociendo más al Señor, nosotros nos podemos deleitar cada vez más en su palabra. La estabilidad y la inmutabilidad de las promesas de gracia de Dios es ahora mostrada a través de una comparación con montañas y cerros. ¿Por qué montañas y cerros? Porque a nuestros ojos nada parece ser más permanente. Si nosotros vemos una montaña de piedra, decimos, es difícil que algo va a derribar eso. Y de esa manera Dios, usando esa ilustración, nos deja ver lo poderoso que son sus palabras, el pacto que Él tiene. Su compasión hace que Dios preserve el pacto que hizo con nosotros, un pacto de paz, un pacto eterno, amados hermanos. Para los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, podemos entender que nosotros hemos vivido eternamente y para siempre, si hemos creído verdaderamente. Su misericordia no se va a apartar de nosotros, a pesar de que voy a seguir pecando. Mis pecados seguirán siendo perdonados cada vez que me acerco en arrepentimiento, porque cada vez que voy al trono de Dios encuentro misericordia. Porque Dios promete no apartarse, no apartar ese atributo de que nosotros somos sus hijos. Los profetas del Antiguo Testamento conocían el carácter de Dios mejor que nosotros. Y nosotros también podemos conocerlo
de tal manera que nos va a llevar a creer la doctrina de la perseverancia de los santos si conocemos los atributos de Dios. Nos vamos a deleitar en la palabra de Dios. Jeremías 32:40 comienza diciendo: yo haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. En nuestro corazón ha puesto el temor, amados hermanos, para que nosotros no nos apartemos. Notemos aquí que no habla de algo temporal o de algo que va a perdurar hasta que sus hijos se desvíen o hasta que se pierdan. No, es un pacto eterno que Dios no se va a apartar de nosotros para hacernos bien, dice el versículo 40. El texto aquí de Jeremías 40 continúa y dice: e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Podemos tener esa plena confianza entonces que no nos vamos a apartar de los caminos del Señor, porque Él lo ha prometido en su palabra. Con esas palabras Dios nos muestra de qué manera evita que nosotros, sus hijos, nos apartemos de Él, y a la vez, de manera indirecta, pone de manifiesto que si Dios no interviniera, nosotros terminaríamos alejándonos de Él. Imagínense que si la salvación dependiera de nosotros, porque muchas personas tristemente les han enseñado de tal manera de que la salvación se pierde. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que no. Y eso nos da a nosotros ese consuelo, esa paz, esa confianza. De otra forma que podemos entender esta doctrina es poder ver el poder de Dios en nuestra perseverancia. Acabamos de ver a través de sus promesas y ahora podemos ver a través del poder de Dios. Su poder invencible me preserva para que yo no vaya a la deriva. Pablo escribe a Timoteo y trata de animarlo como un discípulo más joven en la fe, y le dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 12, le dice Pablo: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Cuando Pablo escribió estas palabras, estos textos, fue al final de sus días. En ese tiempo, Pablo era un gran misionero y era un gran teólogo, pero él no expresa su confianza en su conocimiento o en su experiencia o en cualquier otra cosa que tuviera que ver con él, sino en Dios. Porque yo sé en quién he creído, dice. Pablo estaba convencido de que las fuerzas y los vientos de la vida son tan capaces de arrastrarnos lejos de Dios. Por eso Pablo hace referencia a la fidelidad de Dios, que pone a nuestra disposición su poder para evitar nuestras caídas permanentes. Porque con esto no estoy diciendo que no podemos caer tampoco. Sí podemos caer, pero no permanente. Judas 24, 25 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.
Este pasaje vuelve a hablar del poder de Dios en la protección de sus hijos, pero quiero mencionarlo porque de una forma clara nos deja ver que ese poder es capaz de protegernos y guardarnos sin caída, no sin pecado, pero sí sin caer de un estado de gracia a un estado de condenación. Tenemos esa seguridad, mis amados hermanos. El Señor Jesús quiere presentarnos al Padre sin mancha y con gran alegría, debido a que Él lavó mis pecados en su sangre al ir a la cruz. Lo voy a repetir. El Señor Jesús quiere presentarme al Padre sin mancha y con alegría, debido a que Él lavó mis pecados en su sangre al ir a la cruz. Qué palabras más hermosas estas. Después que todo ha sido humanamente hecho para evitar el cáncer de la apostasía, es el poder de Dios Todopoderoso, nuestro Salvador, mediado a través de Jesucristo, que es capaz de guardarnos sin caída, amados hermanos. A través de las Escrituras vemos cómo Dios nos promete vida eterna, y por otro lado vemos cómo Dios hace uso de su poder para protección de los suyos. El Señor Jesús en el aposento alto, hablando a sus discípulos, juntó esas dos ideas en una enseñanza. En Juan capítulo 10, versículo 27 al 29, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. A su paso por la tierra, Dios Padre le entregó al Hijo 11 discípulos, Judas excluido, para que Cristo los guardara, lo cual hizo, pero a la hora de morir, el Señor Jesús entendió que por unas horas, desde el viernes al domingo, Él estaría fuera de acción, y como estaba preocupado por esos a quien Él había guardado, le pide al Padre que los guarde durante esas horas difíciles que les esperaba, donde ellos ya no tendrían al Señor Jesús en su presencia inmediata. Ellos seguramente estarían deprimidos por su muerte y sin esperanza de resurrección, la cual no había ocurrido en ese momento. Y esas palabras que pronuncia apenas horas antes de su muerte aparecen registradas en Juan capítulo 17. En casa ustedes pueden leer el capítulo completo. Dice: ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Aquí está orando el Señor por sus discípulos, y esa oración es también para nosotros. Padre Santo, dice, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Ahí podemos ver entonces el poder de Dios sosteniéndonos y ayudándonos a perseverar. Otra forma que nosotros podemos ver la perseverancia de los santos es ver la misericordia de Dios a nuestro favor. La misericordia de Dios nos ayuda también a perseverar.
Pedro escribe su primera carta a un grupo de personas que estaban bajo persecución. Ellos estaban esparcidos durante la diáspora judía en el primer siglo. Este mensaje de Pedro era importante para todo el creyente, pero en especial para aquellos que están bajo presión por el ejercicio de su fe. Si nosotros prestamos atención cómo Pedro anima y fortalece la fe de sus hermanos en estos versículos, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El carácter de Dios, que cuida con esmero a aquellos que son suyos, de la misma manera que los padres terrenales cuidan de sus hijos. Imagínense nosotros como hijos, si nuestros padres no nos hubieran cuidado, no hubiéramos podido crecer o vivir. Si nuestros padres no nos cuidaran a nosotros desde el momento que nacemos hasta el momento que estemos listos para la vida, la probabilidad de sobrevivencia serían nulas, porque un niño no puede cuidarse a sí mismo. De tal manera hace Dios con nosotros. Nosotros no estamos preparados para enfrentarnos a un enemigo que es mayor que nosotros en número, en poder, astucia, y que además no podemos ver. Sin embargo, Dios no permitirá que perdamos algo que su Hijo compró a precio de sangre y que Él nos entregó y que Él nos ha prometido. Esta seguridad lo expresa el apóstol Pablo en las palabras de Romanos capítulo 8, versículo 37 al 39. Unas palabras bien hermosas. Dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está nuestra seguridad, amados hermanos. Nosotros podemos vivir confiadamente sabiendo que el Señor nos va a ayudar a perseverar. Pero usted podrá decir, hermano Leonel, ¿y qué pasa con la apostasía entonces? Porque aquí en el capítulo, al inicio, nosotros estuvimos viendo que la palabra de Dios habla sobre la apostasía. Dice el versículo 1: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. La apostasía, mis amados hermanos, y la perseverancia de los hijos de Dios, nosotros lo podemos entender claramente con lo que ya hemos aprendido. Algunos pueden preguntar si la salvación no se pierde, no es posible apostatar de la fe, porque en base a todo lo que le he estado explicando con las Sagradas Escrituras, podemos decir firmemente que la salvación no se pierde. Pero la Biblia habla de la apostasía. Pero si nosotros ponemos atención, cuando en realidad la palabra sí habla de la apostasía de personas que han profesado la fe.
En este punto, amados hermanos, necesitamos primeramente hacer una diferencia entre lo que es apostatar de la fe y lo que es perder el reino de los cielos. Cuando alguien profesa la fe, incluso se bautiza y luego años después se va para el mundo, le pregunto, ¿está perdiendo su salvación o está dando evidencia que nunca creyó? Ahí nosotros mismos podemos respondernos. Cualquier persona puede profesar la fe, se puede bautizar, pero si se va de regreso para el mundo, simplemente está dando evidencia que nunca creyó. Su fe no es genuina. Algunos podrían responder de una manera y otros de otra, pero al final del camino solo nos queda hacernos una pregunta: ¿qué dice la Biblia? Bueno, el apóstol Juan, hacia el final de su vida, nos da la respuesta a esa pregunta de una manera muy clara. Él dice, la Biblia dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Juan, inspirado por el Espíritu, nos dice que la permanencia del creyente dentro del pueblo de Dios es la evidencia de que realmente esa persona era, es y será salva. Si nosotros permanecemos, si nosotros perseveramos, damos evidencia de que verdaderamente hemos creído genuinamente. Si no, solo estamos dando evidencia que nuestra fe no fue genuina. Algunos salen como salió Judas, pero al salir y traicionar al maestro, puso en evidencia que él siempre fue un lobo entre ovejas. Juan 17:12. Juan, el mismo evangelista que escribe acerca de estas cosas que acabamos de mencionar, nos dice que Jesús sabía desde el principio quién lo iba a entregar. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero no apostató de la fe. ¿Por qué? Porque Jesús había orado por Pedro justamente para que Pedro no abandonara su fe. Lucas es quien nos revela ese detalle. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos, le dijo. En Lucas 22, versículos 31 y 32. Aquí podemos notar cómo Jesús afirma que antes de su caída ya había rogado por Pedro con la intención expresa de que no falle. Y así fue. Él negó a Jesús, pero volvió a Jesús, lo cual no pasó con Judas. Si prestamos atención a las palabras de Jesús cuando dice, y tú, una vez que hayas regresado, revelan la certidumbre de Jesús que Pedro regresaría. En ningún momento hay duda de que Pedro fuera un discípulo genuino. ¿Qué le pasó a Pedro y qué le pasó a Judas? Judas se perdió y se ahorcó, dice la Biblia. Mateo 27, versículo 1 al 5. Mientras que Pedro regresó y se convirtió en un líder de la iglesia en Pentecostés. Eso no fue accidental, amados hermanos. La perseverancia es el resultado de poner mucha atención en la dedicación personal por la virtud espiritual. Aunque la perseverancia de los santos solo puede lograrse con el poder de Dios, no obstante es la responsabilidad de cada uno de nosotros
La perseverancia de un ministro también salvará a los que oyeren su mensaje. Él, por supuesto, no es la fuente de la salvación, pero es simplemente el agente de ella. La gloria de Dios no se empequeñece ni se disminuye en ninguna manera porque Él utilice instrumentos humanos en la obra divina de salvar almas. Más bien, se realza porque Él hace útiles a los que son tan débiles y ennoblece a los que son viles. Su vida piadosa y enseñanza fiel de la palabra tendrá un efecto salvador en los que oyen. El resultado es que la verdadera meta de todas estas características que hemos estado aprendiendo sobre el ministerio piadoso es que algunos sean salvos. Este es el llamado más grande de la iglesia y la única razón por la que permanece el mundo. Es la meta de todos los nobles servidores en el ministerio. Mis amados hermanos, tenemos esa plena confianza que Dios nos va a ayudar a perseverar. Y así como se le dijo a Timoteo, esas mismas palabras son para nosotros también. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cuidémonos, amados hermanos, esforcémonos y aprendamos mucha doctrina sana. Y cuando conozcamos la palabra de Dios sana, persistamos en ello, porque haciendo esto vamos a dar evidencia de que somos salvos. Esa es la perseverancia de los santos, mis amados hermanos. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén.